Habiendo terminado el capítulo 22, como habíamos hablado, vamos a retroceder al capítulo 2, porque el capítulo 2 y el capítulo 3 nosotros no lo cubrimos durante esta serie. Pero para tener las lecciones completas, vamos entonces estas semanas a estar estudiando el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia. Quizás se ha escrito y hablado más sobre las cartas a las 7 iglesias de Asia que sobre cualquier otra sección del libro del Apocalipsis. Se han escrito libros completos únicamente sobre estas cartas y las ciudades donde estaban situadas cada una de estas iglesias. Estas cartas fueron escritas a iglesias reales, ubicadas en 7 grandes ciudades de Asia que, comenzando con Éfeso, siguen un patrón geográfico en el sentido de las agujas del reloj. En el momento en que se escribió Apocalipsis, había más de 7 iglesias en Asia, porque ciertamente las iglesias de Colosas, Hierápolis y Troas se mencionan como congregaciones activas en el Nuevo Testamento. Pero en este caso se nos habla de 7. Y recordemos que 7 es el número apocalíptico para describir lo completo o lo perfecto. Por eso, las 7 iglesias representan la iglesia como un todo, el cuerpo completo de Cristo universalmente. En esta introducción que vamos a tener en el día de hoy, ya en la próxima lección, vamos a empezar con la iglesia en Éfeso. En lo que vamos a ver ahora, hay un patrón general que se sigue en cada una de las cartas. Primero, la carta comienza con un saludo a la iglesia en particular a la que se dirige. Segundo, el saludo va seguido de una autodescripción del autor, del que la está enviando, el que la ha elaborado, el que la ha escrito. Y lo interesante es que cuando miramos el saludo a cada una de ellas, el autor usa una o más descripciones que se encuentran en el capítulo 1. Tercero, el Señor alaba lo que se puede elogiar en la iglesia en particular a la que se dirige. Solo la iglesia de la Odisea no tiene nada que aprobar. Cuarto, el orador condena lo que está mal o es contrario a su estándar para la iglesia. 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, no tienen nada que condenar. Las 4 restantes, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, contienen una mezcla de lo encomiable, de lo alabable y lo condenable. Quinto, se presentan advertencias y también amenazas. Sexto, el orador da consejo, exhortaciones y advertencias. Y finalmente, en séptimo lugar, se dan una serie de promesas, de bendiciones, de recompensas y una invitación final a oír. Estas fueron
cartas verdaderas dictadas por el Señor. Pero todos los que lean el resto del libro deben leer estas cartas personales. Por eso es que he querido reiniciar el libro con estos 2 capítulos que nos faltaban, porque ya estudiamos en su entereza el libro del Apocalipsis. El único mensaje subyacente que se encuentra en cada carta es que todos los que permanezcan leales y fieles a Cristo van a ser vindicados, van a salir victoriosos. Es notable lo vivas y relevantes que son estas cartas para nuestro propio tiempo, más de 2000 años después. Porque lo que vamos a leer nosotros en cada una de estas iglesias, vamos a darnos cuenta que esas mismas actitudes que ellas tenían hace 2000 años se repiten en cada generación, porque la naturaleza humana no cambia. Por eso debemos estudiar estas amonestaciones y aplicar las mismas advertencias que si nos hubieran sido escritas a nosotros. Juan, escribiendo el mensaje del Señor, repite en el capítulo 2 y en el capítulo 3 esta frase que ustedes ven ahí en pantalla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hay algo que quiero que recordemos y lo quiero enfatizar en este momento. Es que estas iglesias no representan 7 denominaciones religiosas diferentes. Ni esto de ninguna manera da la aprobación a un mundo religioso dividido que enseñe doctrinas diferentes y conflictivas. Porque a veces uno escucha a las personas decir, bueno, aquí está hablando de 7 denominaciones, de 7 grupos religiosos diferentes. Eso no es cierto. No representan las denominaciones religiosas que nosotros vemos en nuestra época. Es más, algo que el Señor hace en lo que vamos a leer es que condena ciertas doctrinas. En el capítulo 2 dice en el verso 6, pero tienes esto, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si las trivialidades de los predicadores modernos fueran ciertas, de que no importa lo que uno crea, entonces no se habría dicho nada en contra de la doctrina de los nicolaitas, de la doctrina de Balaam, de la doctrina de Jezabel, etcétera, de las cuales vamos a estar estudiando nosotros. Pero vemos aquí que el Señor reprendió el espíritu de compromiso en el primer siglo, que también se puede encontrar en los círculos religiosos de hoy en día. Cuanto más sabemos sobre el entorno histórico y los antecedentes de cada ciudad, más cobran vida estas cartas. Es fascinante darse cuenta de cómo cada carta contiene exhortaciones extraídas directamente de sus respectivas ciudades. Las diversas condiciones en las diferentes localidades afectaron a las iglesias. H.B. Sweet, en su libro El Apocalipsis de San Juan,
hablando de esto que acabo de mencionar, de cómo las condiciones, las diversas condiciones en las diferentes localidades afectaron a cada una de esas iglesias, escribe: el libro parte de una situación histórica bien definida, a la que se hace referencia nuevamente al final, y las visiones intermedias que forman el cuerpo de la obra no pueden, bajo ninguna teoría razonable, disociarse de su marco histórico. La profecía surge de circunstancias locales y contemporáneas. Es, al menos en primera instancia, la respuesta del espíritu a los temores y peligros de los cristianos asiáticos hacia fines del siglo I. De ahí que todo lo que pueda arrojar luz sobre el Asia del 70 al 100 después de Cristo y sobre la vida cristiana en Asia durante ese periodo es de primordial importancia para el estudioso del Apocalipsis, no solo en vista de las alusiones locales en el capítulo 2 y 3, sino que ayuda a determinar el objetivo y la deriva de toda la obra. Cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, uno queda asombrado por la ausencia de cualquier organización colectiva de las congregaciones. Nosotros no leemos aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 algún tipo de asociación entre estas iglesias. No existe ninguna forma de supervisión jerárquica, ni por parte de un individuo, ni de un colegio de individuos. Cada congregación es una unidad separada completamente e independiente de todas las demás. No hay indicio de que estas congregaciones en Asia se hayan asociado. Lo que vemos aquí es una autonomía e independencia total en cada una de ellas. Lo que hemos aprendido nosotros de la organización de la iglesia, de cómo fue que el Señor dejó el orden para cada una de ellas, lo observamos aquí. Hechos 20:28 nos dice que los ancianos nombrados sobre cada iglesia local, su supervisión, su administración era totalmente limitada. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El plan sencillo de Dios para cada congregación local es que los ancianos, los pastores de cada iglesia, su deber es supervisar solamente el rebaño en donde ellos son obispos. El apóstol Pedro vuelve y repite en su primera carta en el capítulo 5 y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese era el orden establecido por Dios, un orden sencillo y claro. No lo que nosotros vemos hoy en día, en donde las congregaciones están siendo supervisadas por otra mayor que ellas. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey. Los pastores, los ancianos de la iglesia están autorizados por el Espíritu Santo a supervisar, a gobernar única y exclusivamente el grupo local donde ellos son ancianos. No están autorizados el gobierno y el manejo o supervisión de otra obra local en la cual ellos no son ancianos. La historia, la evidencia externa, nos habla de que así era en el principio. Johann Lorenz, en su enciclopedia Principios de Historia Eclesiástica, escribió: todas las iglesias en aquellos tiempos primitivos eran cuerpos independientes, ninguna de ellas sujeta a la jurisdicción de alguna otra. Es importante lo que nos está diciendo este historiador, porque eso fue lo que el Señor ordenó, eso fue lo que Él estableció. Independencia de cada iglesia local. Ninguna de las iglesias en el principio, ninguna iglesia local estaba sujeta a la supervisión, a la jurisdicción de alguna otra iglesia local. Leemos también en el Manual de la Historia de la Iglesia de Albert Henry Newman, cada congregación era una iglesia completa en sí misma. Ahora, ¿por qué era completa en sí misma? Porque tenía sus miembros, sus recursos, su disciplina, sus actos de adoración y su obra, bajo la supervisión de ¿quiénes? De los ancianos. Eran independientes, eran autónomas, eran iguales y eran suficientes para llevar a cabo la obra del Señor. Como dije hace un ratito, cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, una de las cosas que lo impresiona a uno es la ausencia total de cualquier organización colectiva de las congregaciones. Tenemos tanto la evidencia interna, lo que dice Dios en su palabra, como lo que dice la evidencia externa, la historia. Podría hacerles más citas, hermanos, pero voy a dejarla con estas dos porque es suficiente por el momento. De la evidencia interna de las cartas, parece que hubo 5 amenazas distintivas a la vida espiritual de las iglesias en Asia. Una, el paganismo en general. Y obviamente el culto al emperador. También otra amenaza que enfrentó las iglesias de Asia en ese entonces fue el acoso de los judíos. Otra tercera amenaza que enfrentaron ellos, la tentación del materialismo. Una cuarta amenaza que ellos tuvieron que confrontar, la pérdida de celo o el cansancio espiritual. Y una quinta amenaza que experimentaron ellos en su vida espiritual fue la tibieza, la indiferencia o la indecisión. Cuando estamos nosotros desarrollando cada una de las cartas a estas iglesias, vamos a ver en más detalle cada una de estas amenazas. Bueno, al analizar las lecciones que están contenidas en estas cartas, se hace evidente la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos es presentado por primera vez en el capítulo 1 del verso 11 al 20.
Y se nos presenta de esta manera. En los versículos 10 al 12 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Cuando Juan se volvió para ver la voz del que hablaba, se espantó. Lo que vio lo abrumó tanto que cayó a sus pies como muerto, dice el verso 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Luego, el Señor se dirige a las 7 iglesias, pero en cada carta se dan diferentes detalles de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 1, leemos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No tenemos nosotros que especular para determinar cuál o qué son las 7 estrellas. Porque el Señor ya no lo ha dicho en el capítulo 1. Nos dice, versículo 20, capítulo 1, verso 20, con respecto a las 7 estrellas: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y luego nos habla de los candeleros de oro. De los 7 candeleros de oro, como dije hace un momento, no requiere ninguna especulación para determinar qué quiso decir el Señor con los 7 candeleros de oro. Ya nos explica él en el capítulo 1 que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué son los candeleros? Bueno, sigamos la lectura. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo está entre las iglesias, porque lo dice ahí el versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Si él anda en medio de los 7 candeleros de oro y los candeleros son las 7 iglesias, entonces lo que nos está diciendo es que Cristo anda entre las iglesias. Él sabe lo que está sucediendo, tanto lo bueno como lo malo, las pruebas y el sufrimiento. Él no está en un lugar muy distante, despreocupado, sino que está constantemente interesado y ofrece amonestación y ayuda. No estamos solos. Él mismo lo está diciendo: yo ando en medio de las iglesias. Culmina diciendo el versículo 1 que él, que es el que tiene las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, que él anda en medio de las iglesias, dice esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice a las iglesias? Primero, versículo 8, que él es el primero y el postrero. Siempre lo ha sido y siempre lo será.
que Él es el que estuvo muerto y vivió. Los malos lo mataron, pero la tumba no pudo contenerlo, porque resucitó el tercer día. También dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, nos dice Hebreos capítulo 4, que convierte a los pobres de espíritu y juzga a los que rechazan las palabras de Cristo. También dice que Él es el Hijo de Dios. Y esa es una afirmación directa de la divinidad. Recuerden que el Señor Jesús fue crucificado por haber confesado o haber dicho abiertamente que Él era el Hijo de Dios. Porque cuando Él lo dijo, le decían que Él estaba blasfemando, porque al declararse Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Cuando leemos entonces que Él, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de las iglesias, cuando Él dice que Él es el Hijo de Dios, es una afirmación directa de su divinidad, de su condición divina. También dice que Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Con una visión penetrante sondea todas las cosas. También dice que Él es el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. En otras palabras, Él no cambia, porque se mantiene firme, con fuerza, con resistencia. En el capítulo 3 dice Él que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, posee la plenitud del Espíritu Santo. También dice ahí en el verso 1 que Él es el que tiene las 7 estrellas. Hace un momentico, Él mismo nos había dicho en el capítulo 1 que son esas 7 estrellas. Que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y la idea es que el Señor tiene autoridad sobre el destino de las iglesias. También dice que Él es el santo, el verdadero. Como el divino Hijo de Dios, Cristo es santo. Como Hijo del Hombre, es santo. Como quien vivió en la carne pura y sin mancha. Él es verdadero porque ofrece genuinamente la certeza confiada de la vida eterna. ¿Qué más dice? Que Él es el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Él. Ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a cambiar sus leyes. Él es el único, Él es el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. También Él dijo que Él es el amén. Es la personificación y afirmación de la verdad. Él es el así sea de Dios. ¿Por qué lo que significa el término amén? Así sea. También dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Dado que Él vino de Dios, es competente para testificar la verdad. Y finalmente, Él dice que Él es el principio de la creación de Dios. Presten atención. Esto no significa, como creen algunos y lo enseñan, que Él es la primera persona o cosa creada por Dios. Él no es la primera persona creada por Dios
Él no es la primera cosa creada por Dios. Lo que está diciendo aquí cuando él declara que es el principio de la creación de Dios, está diciendo que él es el origen o la fuente o la causa originaria. Él es el agente activo de Dios por quien todas las cosas fueron creadas. Pero cuando lleguemos al capítulo 3 y en particular al verso 14, vamos a mirar en más detalle esto que él dijo, el principio de la creación de Dios. Encontramos en estas cartas 4 declaraciones comunes para todas las 7 cartas. La primera, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia. Dado que la palabra ángel también se puede traducir como mensajero, quizás esto se refiere a los ancianos de la iglesia, o a los evangelistas, o a los profetas, o a los maestros inspirados. Esa declaración, escribe al ángel de la iglesia, el Señor se lo dice a cada una de las 7 iglesias en Asia. Como dije hace un momento, la palabra ángel también se puede traducir como mensajero, porque es lo que significa el término. Y puede estarse refiriendo a los encargados de la congregación local, que en este caso son los ancianos, o a los que llevan el mensaje en la iglesia local, que son los evangelistas. Cualquiera que sea el significado, el hecho obvio es que el Señor está directamente preocupado por cada iglesia y estaba animando a sus miembros a ser fieles. Como leíamos ahorita, Cristo está en medio de los candeleros. Nos explicó que los candeleros son las iglesias. Él está cerca y está dispuesto a ayudar. La segunda declaración común para todas las 7 iglesias la leemos en el versículo 2, donde dice, yo conozco tus obras. Eso está repetido en cada una de las cartas a cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. El Señor es omnisciente. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Pablo dijo que nosotros no nos podemos burlar de Dios. De Dios nadie se burla. Él lo sabe todo. En el día del juicio, Él será totalmente justo y Él no podrá equivocarse porque el Señor nos verá como realmente somos. Vamos a ser juzgados por nuestras obras y no habrá encubrimiento. Si bien hablar de la omnisciencia de Dios, de que Él lo sabe todo, eso debería aterrorizarnos, sobre todo a los hipócritas. El mismo hecho reconforta a todos los fieles cuyas obras lo siguen cuando entran en el reposo eterno. Tercera declaración común. Versículo 9 dice, al que venciere. Eso lo encontramos repetido en cada una de las cartas. Al que venciere. Hay una serie de recompensas eternas que el Señor ha ofrecido al que venza. ¿Cómo cuáles? La lista es larga, hermanos. Lo que el Señor dará a aquel que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 7. Yo te daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venza, le daré a comer del maná escondido.
Al que venza le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venza le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Al que venza le daré la estrella de la mañana. Al que venza será vestido con vestiduras blancas. Al que venza no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venza confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venza, lo escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venza, finalmente dice el Señor en el capítulo 3, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo eso el Señor lo ofrece en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Es lo que le transmite de esperanza a los miembros de estas iglesias en Asia. Muchas de estas promesas que acabo de leer se repiten, y usted lo podrá estar recordando, se repiten en los versículos finales del Apocalipsis, donde se describe la visión de los santos redimidos, particularmente en el capítulo 22 del verso 1 al 5, de lo cual estuvimos estudiando en lecciones anteriores. La cuarta declaración común que hace el Señor para todas estas iglesias es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Señor no obliga a nadie a seguirlo. Uno debe tomar su propia decisión. Pero si uno es sabio y está verdaderamente interesado en conocer el camino de la salvación, prestará atención al mensaje de estas cartas. Algo que uno ve, o vamos a ver en el análisis de cada una de estas cartas a estas iglesias. Cualquiera que sea la condición espiritual de la congregación de la que uno es miembro, el Señor juzgará a cada individuo por sus propias obras. Obviamente, importa con quién tienen comunión los cristianos de manera individual. Uno nunca debe estar dispuesto a comprometer la verdad al alinearse con una iglesia que es infiel, porque al hacerlo, lo más probable es que sus vestiduras se van a manchar. A medida que la historia se repite, es necesario tener oído para oír. Las cartas a las 7 iglesias de Asia continúan siendo relevantes porque las condiciones de las iglesias del primer siglo se duplican en todas las generaciones. Recordemos, Cristo está siempre en medio de sus candeleros. Él nos explicó qué son esos candeleros. Son las iglesias. Él está siempre en medio de sus iglesias. Es interesante y valioso señalar que cada iglesia adquirió características de la ciudad en la que estaba ubicada. Vamos a notar eso en nuestras próximas lecciones. Cuando abordemos cada una de ellas, vamos a mirar, vamos a observar, nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas iglesias en Asia Menor adquirió características de la ciudad en donde estaba ubicada. Tendencias de los cuerpos religiosos y congregaciones de entonces. La iglesia primitiva
absorbió gradualmente el espíritu de Roma y poco a poco fue modelando su organización según la del imperio, como nosotros lo vemos. El siglo VI da origen al primer grupo sectario del mundo, que es la Iglesia Católica Romana, y su organización es idéntica al gobierno del Imperio Romano de entonces. Las tendencias y las debilidades observadas y condenadas en la iglesia primitiva se están repitiendo hoy. Y el Apocalipsis debería servir como una advertencia a la iglesia de hoy en contra de adaptarse al mundo. Los invito, hermanos, para el próximo miércoles, para que desarrollemos y analicemos lo que el Señor le dice a cada una de ellas. En la carta a la iglesia en Éfeso, que va del versículo 1 al 7, y los voy a invitar, hermanos, para que en estos días estudien el capítulo 2 y el capítulo 3. Bueno, estudien, no, lo lean, porque lo vamos a estar estudiando aquí en la plataforma. Léanlo. Terminó de leerlo, vuelva y léalo, porque de esa manera, cuando estemos nosotros aquí en plataforma, va a quedar mucho más fácil para usted el entender lo que dice en ella. E inicialmente, en lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, es que la luna de miel ha terminado. Que esta pequeña introducción, hermanos, nos haya servido para prepararnos en lo que viene a continuación del capítulo 2 y el capítulo 3.